¿Sabías que Martín Lutero eliminó libros enteros de la Biblia? No es una acusación católica. Es un hecho histórico documentado. Lutero sacó del Antiguo Testamento 7 libros que habían estado en la Biblia cristiana durante más de 1000 años. Y uno de los motivos principales fue que esos libros contradecían directamente su nueva teología. Entre ellos estaba Segundo Macabeos, que en el capítulo 12, versículos 44 al 46, dice esto: si él no esperara que los que habían caído resucitarían, habría sido superfluo e insensato orar por los muertos. Y santa y piadosa es la idea de orar por ellos. Sociedades Bíblicas, estamos muy orgullosos de la Reina Valera y en una edición tal como la hizo don Cipriano en el siglo XVI. Incluye los libros apócrifos, que nadie piense que nosotros los hemos incluido. Ya estaban, lo que hicimos fue quitarlos. Es la idea de orar por ellos, para que sean absueltos de sus pecados. Cuando Lutero se encontró con ese versículo, hizo lo único que podía hacer: borrar el libro. Hoy vamos a demostrar que la oración por los muertos no es una invención medieval. Está en la Escritura, está en los apóstoles y está en los primeros siglos del cristianismo. Y si eso incomoda a tu teología, el problema no es la Iglesia Católica, el problema es la teología. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video. Si eres católico, deja en los comentarios si alguna vez te preguntaron por qué oran por los muertos y no supiste qué responder. Si eres evangélico, cuéntanos cuál es tu argumento más fuerte contra el purgatorio. Queremos ese debate. Este canal no le huye a ninguna pregunta. Empecemos por el argumento evangélico más serio, porque merece respeto. La objeción clásica tiene dos partes. La primera: Segundo Macabeos no es un libro inspirado. Es apócrifo rechazado por los judíos del Concilio de Jamnia hacia el año 90, después de Cristo y, por lo tanto, no tiene autoridad bíblica. La segunda: aunque existiera tal práctica en el judaísmo intertestamentario, eso no prueba que sea doctrina cristiana. Son objeciones inteligentes, y las vamos a responder una por una. El argumento del Concilio de Jamnia tiene un problema enorme: Jesús y los apóstoles nunca usaron ese canon. Usaron la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que incluía los 7 libros deuterocanónicos, entre ellos Segundo Macabeos. La Septuaginta era la Biblia del mundo grecorromano, la que Pablo citaba en sus cartas, la que usaban las sinagogas de la diáspora y las primeras comunidades cristianas, cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo. Más del 80% de las citas corresponden a la Septuaginta, no al texto hebreo masorético que los protestantes prefieren. En otras palabras, si quieres seguir la Biblia que usaban Jesús y Pablo, tienes que usarla, que incluye Segundo Macabeos. El Concilio de Jamnia, por otro lado, fue una reunión de rabinos judíos que rechazaron precisamente los libros que validaban el cristianismo. Tomar su canon como autoridad para definir qué es escritura cristiana es dejar que los adversarios de Cristo decidan qué Biblia usan los seguidores de Cristo. Eso no tiene ningún sentido histórico ni teológico. Los padres de la Iglesia más antiguos citaron los deuterocanónicos como escritura sin cuestionarlo. San Clemente de Roma, en el año 96, cita a Judith. San Policarpo, discípulo directo del apóstol, cita a Tobit. San Ireneo de León cita sabiduría como escritura divina. El Concilio de Hipona, del año 393, y el Concilio de Cartago, del año 397, con la participación de San Agustín, definieron el canon de 73 libros que incluye los deuterocanónicos. Ese fue el canon de la Iglesia durante 2 siglos antes de Lutero. Cuando Lutero lo recortó en el siglo XVI, no estaba regresando a los orígenes, estaba innovando. Era él quien añadía una tradición humana nueva. Ahora bien, hay evidencia de la oración por los muertos en libros que todos los protestantes reconocen como canónicos. La respuesta es sí. Y es contundente. En 1 Corintios 15:29. Pablo menciona una práctica de la comunidad de Corinto y la usa como argumento para probar la resurrección de los muertos. Dice: si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué se bautizan por los muertos? Pablo no condena esa práctica, la usa como argumento teológico a su favor. Si fuera una práctica herética o pagana, Pablo la habría reprendido en ese mismo versículo, como lo hace con otras conductas en esa misma carta. En cambio,
la cita como evidencia de que incluso los corintios, en su práctica litúrgica, dan testimonio de la resurrección. Segunda de Timoteo 1, 16-18. Es otro texto ignorado deliberadamente en este debate. Pablo escribe pidiendo que el Señor conceda misericordia a Onesíforo en el día del juicio. A lo largo de toda la carta, Onesíforo aparece mencionado únicamente en tiempo pasado, y Pablo ora por su casa de forma separada. La mayoría de los exegetas, incluidos varios protestantes serios, considera que Onesíforo había muerto, y Pablo estaba intercediendo por un difunto. Juan Crisóstomo, que conocía el griego del Nuevo Testamento como su lengua materna, interpreta este pasaje exactamente así en sus homilías. Si Pablo oró por un muerto en una carta inspirada, la oración por los muertos tiene base apostólica directa, canónica e irrefutable. La evidencia arqueológica es la que no se puede rebatir con reinterpretaciones. Las catacumbas de Roma, usadas por los primeros cristianos desde el siglo I, están cubiertas de inscripciones que piden oraciones por los difuntos. Fórmulas como descansa en paz y ora por nosotros aparecen talladas en las paredes mucho antes de que cualquier institución pudiera haber fabricado esa devoción. Tertuliano, alrededor del año 211, menciona como práctica normal y antigua hacer ofrendas y oraciones por los difuntos en los aniversarios de su muerte. San Cipriano de Cartago habla de orar por los muertos como una costumbre apostólica recibida. San Agustín, en las Confesiones, narra cómo su madre Mónica le pidió que orara por ella después de su muerte, y él lo hizo. Agustín dedica también un tratado completo al tema, titulado Cura que se debe tener por los muertos, defendiendo la práctica con argumentos bíblicos y racionales. Esta no es una lista de teólogos marginales, es el pensamiento unánime de la Iglesia de los primeros siglos. La oración por los muertos solo tiene sentido teológico si existe un estado intermedio, donde esa oración puede beneficiar al difunto. Si los muertos van directamente al cielo o al infierno en el momento de la muerte, sin ninguna posibilidad de cambio, orar por ellos es un gesto vacío. Los que están en el cielo no necesitan la oración, y los que están en el infierno no se benefician de ella. La existencia de esa plegaria como práctica universal del judaísmo tardío y del cristianismo primitivo implica necesariamente la creencia en un estado intermedio de purificación. No es una deducción forzada, es la única interpretación coherente de por que todas esas comunidades oraban por sus muertos con convicción y regularidad. El propio Lutero, en sus escritos más tempranos, no condenaba el purgatorio con la misma energía que usaría después. En la disputa de Leipzig de 1519, todavía admitía que la doctrina tenía base en los padres, y no podía simplemente descartarse. Fue el avance de la Reforma, con sus exigencias polémicas crecientes, y su necesidad de diferenciarse del catolicismo en cada punto posible, lo que lo llevó a rechazarla por completo y, como consecuencia lógica, a eliminar los libros que la sustentaban. No fue un retorno a los orígenes bíblicos, fue una decisión teológica, que después buscó justificación canónica. El historiador protestante Jaroslav Pelikan, uno de los más respetados especialistas en historia del dogma cristiano del siglo XX, reconoció que la oración por los muertos es una de las continuidades más sólidas entre el judaísmo, la Iglesia primitiva y el catolicismo, y que la ruptura protestante con esa práctica fue una novedad sin precedentes en 15 siglos de cristianismo. La oración por los muertos no es superstición ni paganismo infiltrado en la Iglesia, es la expresión de una fe que no acepta que la muerte física corte el vínculo de amor y comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo. Si la Iglesia es un cuerpo, y los creyentes están unidos en Cristo, esa unión no se rompe con el último latido. Los que están en el cielo interceden por nosotros. Nosotros intercedemos por los que están en proceso de purificación. Eso es la comunión de los santos. Y eso lo enseñó Pablo. Lo practicaron los primeros mártires en las catacumbas, y lo confirmaron 15 siglos de cristianismo. Antes de que alguien decidiera que era demasiado incómodo para su sistema teológico. Dale like si este video te abrió algo que no habías considerado. Compártelo con alguien que te haya dicho que orar por los muertos es hablar con muertos, porque ahora sabes que no es lo mismo y tienes los argumentos para explicarlo. Suscríbete porque el próximo video va a ser igualmente contundente. Hasta la próxima, que Dios los bendiga a todos.